Cada uno de nosotros tenemos un vacío espiritual. Desde el momento que el hombre cayó de la gracia de Dios, desobedeciendo su orden, Adán y Eva cayeron de la gracia del Señor. Y hay un vacío en todo ser humano, que ese vacío solamente lo puede llenar el Señor. Somos gente espiritual, somos gente guiadas por el Espíritu. Precisamente en esta oportunidad vamos a hablar de la vida en el Espíritu. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por este día de vida que tú nos concedes. Te doy a ti toda la gloria, la honra y la alabanza que te corresponde. Y te pido, Señor, que en esta oportunidad tú nos bendigas, tú nos des el entendimiento para poder entender tu palabra, para poder, Señor, poner en práctica todo lo que nosotros vamos aprendiendo. Síguenos, Señor, llenándonos de ti hasta cuando tú vengas por nosotros o vayamos a tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo número 8. Y leamos del versículo número 1 al versículo número 17. Romanos 8. Desde el versículo 1 dice: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Los creyentes nos enfrentamos al desafío de vivir una vida espiritual. El Espíritu Santo es el maestro que nos ayuda a vivir esta vida nueva. La vida según el Espíritu está llena de obstáculos, porque la naturaleza carnal pecaminosa se resiste de continuar la obra que el Espíritu Santo quiere hacer. Uno tiene que resistir cada momento esta naturaleza carnal y darse cuenta vez tras vez que somos nuevas criaturas, que ya tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón y teniendo el Espíritu Santo, Él es el que llena todo. Ya no necesitamos de cosas extras para estar alegres, para estar contentos, para ser hombres y mujeres felices.
Porque el Espíritu Santo está morando en nosotros, Él es nuestro compañero, imagínese. Y qué promesa tan hermosa, que si el Espíritu, dice, de aquel que levantó a Cristo Jesús, mora en vosotros, a vosotros también nos levantará. A nosotros también el Espíritu Santo nos levantará. Qué promesa tan preciosa, hermanos. Por eso es que uno cada vez tiene que pedirle a Dios la ayuda para poder rechazar todos esos anhelos de la carne. Porque esta naturaleza pecaminosa hace muchas veces cosas que no convienen. Desobedece la palabra de Dios. Y inclusive el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 habla y claramente dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él mismo da a entender que hay una lucha pero tremenda entre la carne y el espíritu, entre esta naturaleza pecaminosa que tenemos. Pero gracias al Señor que este capítulo 8 de Romanos comienza a hablar de éxito, de victoria, de triunfo, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En vez de satisfacer los deseos de la carne, debemos aferrarnos a la nueva identidad en Cristo. Esto implica reconocer el privilegio de ser llamados hijos de Dios y de andar como es digno de su llamamiento. Hermanos, eso tenemos que entender claramente, que somos de Dios, que le pertenecemos a Él, que ya el pecado no tiene parte en nosotros, que ya dejó de ser nuestro Señor, que ya nosotros ya no somos esclavos, ahora somos libres, somos hijos de Dios. Pero claro, hermanos, tenemos que batallar mucho. Y ahí es donde que entran los ejercicios espirituales en acción, como orar, ayunar, leer la palabra de Dios, llenarse del Señor siempre. Porque siempre mientras estemos aquí en este mundo, vamos a tener esa pelea, esa lucha entre la carne y el espíritu. Y hermanos, recuerde que andamos caminando una línea tan finita que fácilmente se puede romper. De ahí es que es muy importante ser guiados y dirigidos por el Espíritu. Vayamos al libro de Isaías, capítulo número 32, donde encontramos la promesa de ser transformados por el Espíritu. Isaías 32. Isaías 32, versículo 15 al versículo número 18. Isaías 32, 15 al 18 dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Y habitaré el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Y cuando caiga granizo, caerá en los montes, y la ciudad será del todo abatida. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno. Hermanos, aquí encontramos esta tremenda promesa de parte de Dios, donde va a venir esa transformación, imagínense, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierte en campo fértil. Habla de una transformación. Imagínense esté en pleno desierto y que ahí se siembre y se vuelva un campo fértil por la lluvia que cae. Así habla también que
cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, cuando esté morando en nosotros, esta vida tan desértica va a convertirse en una vida fértil. Va a comenzar a hacer cosas completamente diferentes. Vivimos ya el hecho esto real, que somos nuevas criaturas y que somos diferentes, que ya no somos los mismos. Le he estado enseñando y predicando que somos nuevas criaturas, que ya todas las cosas que antes nos dominaban ya hemos dejado atrás, y que vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, y que vamos siendo transformados. Y justamente de eso se trata, algo especial, algo milagroso de parte de Dios. Ya la gente enseguida se va a dar cuenta que ya usted no es el mismo de hace años o cuando le conocieron. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha venido y ha hecho en usted algo especial. Le cambió, le transformó. Imagínese en esta promesa hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierte en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Hermano, la transformación. Ahora, lo importante de todo esto es que aprendamos a sujetarnos a lo que el Espíritu Santo dice, a lo que Él quiere que hagamos. Recuerde que muchas veces alguien me preguntó, en alguna ocasión me preguntaron, me dijeron, ¿y cómo yo puedo vivir la vida del Espíritu si no sé? Y entonces me acordé de lo que dice el Señor en el libro de Juan, que le dice, me es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo, el Consolador, venga con vosotros. Y Él dice, y Él os enseñará y hará recordar las palabras o las cosas que yo les he dicho. Entonces, hermanos, nosotros lo que tenemos que ir es a las enseñanzas del Señor Jesús para encontrar esa veta de oro que nos va a ayudar a cambiar y a transformar. Y ahí va a estar el Espíritu Santo guiándonos, dirigiéndonos, haciéndonos recordar las cosas que tenemos que hacer de una manera real, genuina y verdadera. Porque todo lo que ahora estamos haciendo es para la gloria de Dios. Hermano, y uno mismo se da cuenta que ya no es igual como era antes. Dios ha cambiado nuestra manera de pensar, ha ido cambiando paulatinamente y en algunas ocasiones nosotros no nos hemos dado cuenta hasta que alguien nos hace caer y nos dice, tú has cambiado. Nos hace notorio el cambio, nos hace notorio lo que Dios ha hecho. Y esto, hermano, ahí le damos las gracias y la gloria al Señor porque algo hermoso fue. Y no solamente el Espíritu Santo fue derramado en nosotros, sino que el Espíritu Santo mora y habita en nosotros, como leímos. Vayamos al libro de Ezequiel, capítulo número 36. Y leamos desde el versículo número 24. Ezequiel 36, desde el 24 dice, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y le multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el trono de los árboles, y el fruto de los campos, para que nunca más
recibáis oprobio de hambre entre las naciones, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades. Hermanos, qué lindo es saber que el Espíritu Santo mora en nosotros. Antes nos sentíamos solos, nadie nos entendía, nadie nos comprendía. Pero una vez que recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, algo maravilloso pasó, nos dimos cuenta que ya no estamos solos, que ahora el Espíritu Santo nos acompaña, está con nosotros. La presencia del Señor mismo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor lo ha hecho hasta el día de hoy. Así que somos gente espiritual ahora. ¿Por qué? Porque somos guiados por el Espíritu Santo. Un hombre que sigue las enseñanzas de Cristo se va a hacer notorio. Inmediatamente la gente va a notar que tiene algo diferente. Y ese algo diferente es el Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo, cuando leemos en el Antiguo Testamento, estaba por el pueblo y estaba con el pueblo. Pero ahora que usted y yo tenemos una bendición tan hermosa, porque el Espíritu Santo está con nosotros, está por nosotros y algo especial, y está en nosotros. Eso, hermano, nos ha revolucionado todos nuestros pensamientos y nos hace sentir gente realmente bendecida por el Señor. Vayamos al libro de Zacarías, capítulo número 12. Zacarías, capítulo número 12. Y leamos desde el versículo número 8. En aquel día, Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Un día, hermanos, vamos a estar completamente ungidos por el Espíritu. Ahora, hermanos, hemos sido transformados, somos habitados por el Espíritu Santo, ungidos por el Espíritu Santo. Y hermanos, para ser victorioso y tener la vida espiritual, la vida que Dios quiere que tengamos, tenemos que seguir las enseñanzas, como le dije, del Señor Jesús. Y justamente en el libro de Juan, capítulo número 16, vamos a leer esta verdad que nos dice. Juan 16, comenzando el versículo número 7, dice: Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os dará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todos los que tiene el Padre es mío, pues eso dije
que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, cada día tenemos que tener esto en mente, que somos guiados por el Espíritu Santo. A veces decimos, ¿y cómo es saber que el Espíritu Santo me dirige? Si se ha dado cuenta que en algunas ocasiones usted va a hacer alguna cosa que no está correcta, inmediatamente siente dentro de usted mismo un pequeño rechazo, como que no está correcto, que no está bien. Y muchas veces la gente dice, es que la conciencia me estaba diciendo. Y no es tal, no es la conciencia, es el Espíritu Santo que nos está guiando, que nos está diciendo, ten cuidado. Es como la lucecita que se prende y se apaga, advirtiéndonos que hay un peligro. El Espíritu Santo nos guía, nos dirige, nos enseña, nos da la fuerza suficiente para llevar lo que sea. Él es nuestro amigo. Tenemos que aprender a conocerle muy bien para confiar ciegamente en Él. Recuerde que Él va, como el Señor Jesús dice, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Mano, qué hermoso es leer la palabra del Señor. Usted quizás dirá, ya leí el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan y ya no sé más que leer. Pues vuelva a leer, siga leyendo, no se canse de leer las instrucciones que el Señor nos da en sus evangelios. Cada día tiene que ser un gozo inefable el poder abrir la palabra del Señor y leer lo que Él nos dice en su palabra. Las cosas tan hermosas, la autoridad que Él tenía para hablar, con qué autoridad sometía a los demonios, con qué autoridad sanaba a los enfermos, con qué autoridad hablaba a los fariseos, a los saduceos, a los sacerdotes, a toda esa gente que estaba preparada en la ley, cómo el Señor con su palabra, con sus enseñanzas les callaba. Tanto así que decían, ¿y de dónde este tiene tanta sabiduría? ¿De dónde es? ¿Quién es este? Y muchos reconocían que él era enviado de Dios, pero otros decían que no es este el hijo del carpintero. Están sus hermanos, sus hermanas con nosotros, y de dónde ya comienza a hablar todas estas cosas, con qué autoridad. Pero todas estas palabras, hermanos, a nosotros nos ha servido, nos va a servir de una gran guianza para cambiar nuestra manera de ser y nuestra manera de pensar. Porque recuerde que el Señor Jesús les dijo a los discípulos, cuando el Señor ya estaba para subir al cielo, les dice que no se vayan todavía de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, que esperen la promesa del Espíritu Santo, que Él iba a venir. Porque recuerde, el Señor les dijo, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último la tierra. Pero no se vayan todavía hasta que no sean investidos con el poder de lo alto. Ellos tenían que esperar, ellos tenían que confiar en la promesa del Señor. Y lógico, no fueron todos los que se quedaron esperando esta promesa, porque la palabra dice que habían como 500 testigos. Y cuando en el libro de Hechos capítulo 2 menciona, cuando fue ese evento glorioso, maravilloso, de cuando vino el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, solo dice que habían como 120. O sea que algunos sí se desanimaron y se fueron, pero los que se quedaron recibieron la bendición de parte de Dios. Y justamente vamos a leer esa porción en Hechos capítulo número 2. Leamos del versículo número 1 hasta el versículo número 11. Dice la palabra, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud, que estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capodicea, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas con las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir todo esto? Esto, hermano, aquí fueron revestidos por el poder del Espíritu Santo. Se cumplió la palabra del Señor, se cumplió lo que Dios les prometió y recibieron el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está con nosotros, como le vuelvo a repetir, para darnos fuerza, para darnos fortaleza, para hacernos recordar la palabra del Señor, para hacernos también saber que Él es nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro consolador. Vayamos al libro de Efesios, capítulo número 3. Efesios, capítulo 3, y leamos desde el versículo número 14. Esta porción de la palabra, de veras, hermano, a mí cuando yo le leí y entendí lo que estaba diciendo, revolucionó mi vida totalmente. Y espero que en esta noche lea atentamente y escuche atentamente lo que dice la palabra, y también va a revolucionar su vida. Pablo escribe y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad de la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Qué palabra, hermano, tan hermosa y preciosa. El Señor, a través de su Espíritu Santo, nos da la fortaleza. Y teniendo al Señor, mire, uno va aprendiendo la palabra, va entendiendo más lo que Dios quiere de nosotros, y Él se encarga de cambiarnos, de transformarnos. Y de eso se trata la vida espiritual, de que se produzca un cambio y que uno tenga la suficiente fuerza, el suficiente raciocinio para renunciar a todas las obras de la carne, para dejar a un lado las obras de la carne y vivir en el Espíritu y hacer cosas hermosas que traigan gloria y honra a nuestro Dios. La formación del carácter de Cristo en la vida de todo creyente debe ser y es la meta de cada uno de nosotros. Tenemos la obligación de tener el mismo carácter que Él. Y cuando lo estemos logrando, esto, que cooperemos con el Espíritu Santo, quien en realidad desarrolla el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. A medida que nos sometamos a la obra del Espíritu, entramos a una vida plena, y cuando lo hacemos, nos identificamos con Cristo. Recuerde que en Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ya no resista más. Póngase
¿cómo decirle? Póngase ese desafío en su vida. Ser mejor cada día. Y pedirle a Dios que Él siga haciendo la obra que Él está haciendo en usted. En algún momento dolerá, en algún momento no serán las cosas como pensamos o como queremos, pero el Espíritu Santo hará las cosas de acuerdo a su voluntad. Y lo que Él quiere hacer está bien hecho. Dios tiene todas las cosas bajo su control. Nosotros lo que tenemos que hacer es adorarle, alabarle, bendecir y actuar conforme a su palabra y dejar que el Espíritu Santo nos dirija y vivir vidas espirituales para la gloria de nuestro buen Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy las gracias, te doy la gloria, la honra y la alabanza que te corresponde. Te agradezco, Señor, porque no nos dejaste solos, no nos dejaste huérfanos. Enviaste ese maravilloso Consolador, el Espíritu Santo que mora en nosotros y está con nosotros y estará siempre con nosotros. Ayúdanos cada día, Señor, a sujetarnos a su autoridad y que tu palabra esté en nuestras mentes y corazones para ponerla por obra. Te pido, Señor mío, que tú te encargues de bendecir a cada persona que está mirando este video, que, Señor, tú des esa fuerza, esa fortaleza para que puedan resistir cualquier tentación y que dejen a un lado las obras de la carne y que vivan en el Espíritu. A ti siempre te daré las gracias, te daré la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si quiere escribirme, enviarme su testimonio, alguna cosa que Dios ha hecho en estos tiempos, puede escribirme Pastor Oscar Ramírez, P.O. Box 1523, Gardena, California 90249. Que Dios le bendiga.